¿Cuál es la verdadera iglesia? Habiendo tantas iglesias basadas en Cristo, ¿cuál es la verdadera en la que podemos confiar? ¿En cuál podemos confiar? En las que nos haga bien. Pero vamos a recorrer la historia de todas las iglesias para ver qué onda, de dónde salieron todas. Por supuesto, como sabemos, todos vienen de los judíos como base principal, porque todos creen en Cristo en las iglesias cristianas. ¿Y quién era Cristo? Un judío. ¿Y qué hace Cristo? De ahí sale el cristianismo. ¿Creó Cristo el cristianismo? Por supuesto que no, porque ¿qué quería Jesús? ¿Qué quería Cristo? Reunir a las ovejas perdidas que estaban de Israel y que tenían que volver al pueblo para hacer el pueblo más fuerte nuevamente. Claro que sí, no tenía ni idea que se iba a generar posteriormente después de él una religión basada exclusivamente en él solo. Esto lo fueron haciendo otros, como Pablo, que escribió las cartas, y los que lo interpretaron a Pablo y sus discípulos, y fueron creando de a poquito el cristianismo para que sea lo que hoy conocemos y no podamos detectar cuál es la iglesia verdadera de Cristo. ¿Cristo tenía una iglesia? No, él iba a la sinagoga, era el judío, él interpretaba la Torá como otro que las interpretaban de diferente manera, porque venía de la escuela de Hillel, que era la escuela más liberal, creo que sí. Entonces, en ese entonces no era algo loco lo que decía Cristo, sino que había gente que interpretaba la ley de diferente manera, como hasta el día de hoy lo hacen los judíos. No lo interpretan todos exactamente de la misma manera a la ley. Como se da el ejemplo del sábado, cuando Jesús les dice: ¿cómo no vas a dejar a comer a un hermano en sábado? ¿Qué lo vas a dejar morir de hambre? ¿O cómo no voy a curar a una persona en sábado? Solo porque es sábado no lo voy a curar, si se está muriendo hay que salvarlo, claro que sí. Y hoy se cura en sábado y también hay un montón de precauciones, pero no era algo totalmente nuevo, sino que era ya una escuela en la que se hablaba de esa manera. Entonces, ¿quién controlaba en ese momento a los judíos y a tantos países más? Los romanos, creo que sí. Los romanos tenían el control de todo. Ya, ahora Roma es un puntito en Italia, pero antes Roma tenía el control de un montón de lados. Entonces, estos romanos no podían aceptar que una persona se levante como Mesías para proclamar su pueblo. Es obvio y lógico que no. Tenía que desaparecerlo, como hicieron los romanos. Desaparecieron a Cristo, creo que sí, lo desaparecieron. Pero Cristo también quería desaparecer, porque ya había dicho desde el principio: yo tengo que morir y resucitar para que esto se haga posta. Pero eso no quita el hecho de que hayan sido los romanos los que lo ejecutaron. Como vemos, Pilato tuvo la decisión. ¿Qué hicieron los romanos? Como tan inteligentes que son, vamos a echarle la culpa a los judíos. Claro que sí, porque son los que odiamos, son los que no se le tienen que levantar el Mesías, y son los que sabemos que tienen durante toda su Biblia, que fueron y ganaron siempre, y nosotros tenemos que controlarlo. Como hasta el día de hoy todos los árabes lo quieren desaparecer, porque los árabes quieren controlar todo, y así es el control de tierras y poder y plata. Claro que sí. Además de desaparecer al Mesías, los romanos, además de echarle la culpa a los judíos de que desaparecieron el Mesías, dijeron: no, nosotros somos unos capos, vamos a crear una religión mediante la persona que desaparecimos, echándole la culpa a los judíos para que estén en contra de los judíos y ellos mismos se autodesaparezcan. Claro que sí, son unos capos. Y crearon el catolicismo, que básicamente es cristianismo, ¿no? Y se le ocurrió la grandiosa idea de tener un líder que ejerza todo, siendo que Jesús dijo varias veces a sus discípulos: como ven a este niño, me tienen que ver a mí, y como ven a mí, me tienen que ver al niño, y de la misma manera lo tienen que amar a los dos, porque yo quiero que todos seamos uno con el Padre como yo soy con él. Claro que sí, que todos seamos iguales. Como él se juntaba con pecadores y cobradores de impuestos, también se juntaba con gente de plata y gente pobre. Era para todos el evangelio. No había un líder, porque el líder tenía que servir, como dijo. ¿Ustedes piensan que el líder se sienta en la punta de la mesa? No, el líder es el que les está sirviendo la comida, manga de vagos. Así que quiere ser líder, le dijo a los discípulos, Jesús va a tener que empezar a servir. Y por supuesto eso del papado y toda esa cosa loca no existía, pero esa fue la forma de tener el control, porque como vimos con el tiempo, el papado en ese momento, hace mucho tiempo, quería tener el control, como hicieron con la Santa Inquisición, que fueron a recorrer otros países, a matar en nombre de la cruz. También exterminaron judíos e hicieron un montón de cosas que con el tiempo se la tuvieron que poner los fanates, porque dijeron: che, me parece que no podemos tener el control de todo de esta manera, la gente se está negando. Y como toda religión se tuvo que amoldar al presente y se tuvo que dar cuenta de que ya la esclavitud dejó de existir, que ya empieza a haber cámaras por todos lados, que ya se empieza a ir a la prisión más fácil, que ya no se puede tener control de todo absolutamente así nomás, es un poquito más difícil. Esto perduró hasta más o menos 1500 por ahí, y empezaron a aparecer los reformistas. Uno de los más conocidos fue Martín Lutero.
Y se dio cuenta de que las escrituras decían muchas cosas que no validaban lo que sería la iglesia católica, el papado y todo ese tipo de reglas que en ese momento se hacía, porque muchas iglesias decían ustedes tienen que pagar y nosotros les sanamos los pecados. Y se vendía la sanación de pecados y un montón de cosas así muy caras y se cobraba impuestos también de la iglesia y la iglesia se estaba propasando porque el que tiene poder en algún momento se va a terminar propasando y así fue. Entonces Martín Lutero dijo voy a traducir la Biblia que nadie puede leer, que solo ellos la leen en latín, que se hacen los piolas, la voy a traducir para que la puedan leer todos. Y claro que sí, se pudo empezar a leer en Alemania y en países alrededores, porque por ejemplo Martín Lutero en Alemania salió el luteranismo, luterano, iglesia luterana. Bueno, salió la iglesia luterana. Este movimiento reformista se empezó a dar en otros lados de Europa, ¿no? Por ejemplo salió la anglicana en Inglaterra, presbiteriana en Escocia. Y bueno, así se fue levantando un par de reformistas protestantes contra la iglesia católica en esos momentos. Y la iglesia católica los quiso perseguir, desaparecer, pero los metían en la cárcel y no podía. Y bueno, las leyes se fueron haciendo más justas para todos y empezó a desaparecer el poder tan coloquial que tenían. Pero, como sabemos, con el pasar del tiempo se van a ir generando más iglesias y se generaron un montón de ramas de todos los tipos. Por ejemplo, de la anglicana, cuando Estados Unidos se independizó, había unos anglicanos en Estados Unidos que se querían separar un poco de la anglicana porque estaba haciendo unas cosas mega raras, y entonces ahí nacieron los metodistas, que cuando se independizó de Estados Unidos ellos también se independizaron de la anglicana, entonces tenemos metodista también. Y cuando estaba la metodista, presbiteriana, anglicana, luterana y qué sé yo, también empezaron a salir otros. Por ejemplo, un chaval en 1840 dijo, en 1830 por ahí dijo, no me cabe ninguna de estas iglesias, le voy a preguntar a Dios cuál es la verdadera, y dijo, Dios, no es ninguna la verdadera es la que vas a restaurar vos, claro que sí, y creó el libro mormón. Y tenemos los mormones, y en ese mismo momento, en esos mismos años, entre 1840 y 1900, hubieron otros que dijeron, se están desapegando de todo lo que es la Biblia, ya no están haciendo nada bien, y estos son los adventistas, creo que sí, que los adventistas decían, ustedes se están olvidando de la ley más primordial de Dios, el sábado, porque los adventistas decían, no, hay que ir el sábado, y bueno, agregaron un par de leyes más, y dentro de los adventistas había uno que no estaban conformes con los adventistas, que eran otros, los testigos de Jehová, dijeron, no, ustedes tampoco están respetando las leyes son así, y cual, y dijeron, vamos a traer nuestra propia Biblia y cambiarle un poco la traducción para decir que Jesús no es Dios y que la Trinidad no existe, porque son más pegados a los judíos, porque Dios es uno, como que Dios son tres. Entonces, porque estos eran trinitarios, después los testigos se hicieron unitarios, y pará, no nos olvidemos que acá falta algo muy importante, acá fuimos directamente con Cristo, después de los judíos, después de Cristo, no fueron todos cristianos nomás, judíos, sino que hubo otros también, claro que sí. Los musulmanes son la religión más grande que existe y tienen otra traducción, es una revelación que tuvo Mohamed de Dios durante 20 y pico años, todo para traducir el libro donde menciona todo el tiempo la Biblia y no tiene nada nuevo, solo amenazas para que creas en Dios. Amén, claro que sí. Y bueno, también tenemos la bautista, la pentecostal, donde hacen todo con las emociones, la evangélica normal, y se dice que hay como unas 2000 más que bueno, son... cambia un poquito esto, cambia un poquito lo otro, entonces la gente se pregunta ¿cuál es la verdadera? Veo la Biblia católica y tiene 7 libros más, veo la Biblia evangélica y tiene 7 libros menos, ¿cómo es? Esto también es otro tema, porque Jesús utilizó la traducción del griego como también lo hizo Pablo, que es el que escribió todo lo que hizo Jesús, claro que sí, bueno, no todo, sino que dio el mensaje de la muerte y resurrección de él para la salvación de uno, ¿no? Entonces, estos 7 libros son muy importantes porque en ese momento se utilizaban todos, porque utilizaban del griego, porque esta traducción católica viene a ser de la Biblia griega, por lo tanto, para el Nuevo Testamento es mucho más interesante utilizar la Biblia griega. Si quieres utilizar más el Antiguo Testamento, utilizar de la traducción al hebreo. Por ejemplo, los testigos de Jehová utilizan una mejor traducción del hebreo para hacer esta en el Antiguo Testamento, por eso es una muy buena traducción para el Antiguo Testamento de los Testigos de Jehová, pero la católica tiene 7 libros más, y por ejemplo hay una diferencia que encontramos en todos lados, pero por ejemplo en Esther, en la católica, que es la traducción del griego, menciona a Dios, cuando Esther es el único libro donde no menciona a Dios, porque hay unos agregados del griego que dijeron, ¿cómo no va a mencionar Esther a Dios? Así que vamos a terminar agregándolo nosotros, y con eso encontramos un montón de diferencias, como los 7 libros que tiene agregados, pero estos 7 libros agregados
variados, sabiduría, Judí, Tobías, Macabeos, y todo esto los utilizaba Jesús, los utilizaban toda esa gente, porque esa gente hablaba más en griego, no eran tanto hebreo. Entonces, ¿por qué son sacados? Porque Lutero, reformista, dijo, vamos a sacar estos 7 libros porque los judíos no lo utilizan, porque ellos son más inteligentes, no son inspirados por Dios. Corta, porque los judíos en algún momento tuvieron que decir, no vamos a aceptar más libros para el Antiguo Testamento, porque si no, la Biblia va a ser inmensa, ¿no? Bueno, ellos no usan la Biblia, sino que es el Tanaj, y bueno, etc. Y cuando decidieron pararlo, dijeron, vamos a solo aceptar libros que solo sean de Jerusalén, que sean judíos, que sea qué sé yo, que no sé cuánto. Entonces hubo un par de libros que no lo pudieron aceptar, que sí lo utilizaron los griegos, que los griegos les encantaba tener un montón de libros, pero por Lutero no se utilizaron más, solo por Lutero, porque lo decidió una sola persona. Ya la gente dice, no son inspirados por Dios. Miren hasta lo que llegamos a creer, que la gente ni siquiera sabe esta historia y ya dice, este es inspirado por Dios, y no. ¿Y cómo sabe? Porque lo dice mi pastor. Pero viendo tantas denominaciones y viendo tantas cosas, podemos sacar un común denominador, que cada una se quiere diferenciar con una sola cosa. O sea, con un versículo ya creo una nueva religión, y con esto se van diciendo que yo tengo la verdad, porque van haciendo nuevos descubrimientos para encontrar la verdad, pero la verdad era una sola. Yo quiero que sean uno como yo soy con el Padre. ¿Y cuáles son los 2 mandamientos que les traje? Que ya estaban, empezaba a acordar: amar a Dios con todo tu corazón, mente y alma, y amar al prójimo como vos mismo. No necesitas nada más. ¿Qué importa si comes sangre, si vas el sábado o el domingo? Si sos un ansioso, si sos un todo, si lo importante es mejorar cada día y aceptar que el pecado que hiciste para después que sea perdonado, porque pecado aceptado, pecado perdonado, y el peor pecado es el no aceptado. Todas las leyes están para acercarse más a Dios, de diferente manera, para diferentes pueblos, para diferentes personas, de diferente manera cada uno se acerca a Dios, no todos se acercan a Dios de la misma manera, por lo tanto por eso hay tantas religiones, tantas formas de acercarse a Dios. Por eso Jesús vino a traer la Torá en cuerpo, porque dijo, yo vengo a hacer la Torá en cuerpo, vengo a hacer el Evangelio en cuerpo para que ustedes los conozcan fácil. Me dice, no comer sangre, no, esas son cosas que van dentro del espíritu, dentro de cómo mantener el templo, pero eso uno se va a dar dando cuenta con el tiempo, qué debe y qué no debe hacer para estar bien. Esas son leyes estrictas para que las sigas y no se te escape un no la voy a seguir. Por eso yo voy a decir algo. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Isaías 45:7, Dios, el que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo eso. Éxodo 15:3, Jehová es varón de guerra, Jehová es un hombre. Señor, Señor, ¿puedo entrar en el reino? No, Dios es creador de luz y de tinieblas. Dios es un Dios de guerra. Y si comprendimos todos mal, y si no era el amor en lo que teníamos que buscar, y si teníamos que fijarnos en las cosas malas, y si Caín, el que mató a Abel, fue el que hizo lo que tenía que hacer porque así era la vida, y como Judá entregó a Jesús, también el mal triunfó en el bien para compensarse. Si Dios es creador de la luz y las tinieblas, no significa que haya otro Dios que haga el mal, sino que todo lo hace Dios tal y como se presenta. Porque si nosotros nos damos cuenta, no hay mal que por bien no venga. No, pero sin el mal el bien no podría existir, y sin el bien el mal no podría existir. Ambos se complementan, como la luz del día y la luz de la noche. En la luna y el sol ambos se complementan, con hombre y mujer cuando eran en un principio, después se separaron, ambos se complementan. Como las aguas que estaban arriba en la creación y las aguas que están abajo, ambas se complementan. Como todo es separado en uno y en el otro, izquierda y derecha, ambos se complementan. Uno corrige al otro para que el otro sea corregido por uno, y este corrige al otro, porque todo se corrige solo. Por eso todo es perfecto, por eso todo se maneja solo. No es que lo ves a Dios descendiendo con el dedo diciendo, vos tenés que mover esa cama a ese lado para que sean las cosas así, sino que esa cama se va a correr a ese lado en algún momento para que eso tenga que salir. Medio confuso, ¿no? Vos tenés que hacer lo que te haga bien, y tenés que hacer a los hijos de los demás como los tuyos. Ahí está cumpliendo con Dios, y si no podés, solo tratar de no joder a nadie y cumplir tu sueño. Lo soñaste ayer y lo cumplís hoy. Amén. Bendición.